Capítulo 7. Contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera Timoteo 6:6. El contentamiento es uno de los rasgos más distintivos de la persona piadosa, porque una persona piadosa tiene su corazón enfocado en Dios y no en las posesiones o posición o poder. Como bien observó William Hendrickson, la persona verdaderamente piadosa no está interesada en volverse rica. Posee recursos internos que constituyen riquezas mucho más allá de lo que la tierra puede ofrecer. Las palabras que aparecen como contento o contentamiento en nuestras Biblias en español significan realmente suficiencia. La misma palabra traducida contentamiento en 1 Timoteo 6:6 aparece como todo lo suficiente o todo lo necesario en 2 Corintios 9:8, cuando Dios le dijo a Pablo, «Bástate mi gracia», 2 Corintios 12:9, él usó la misma palabra traducida en otros lugares como estar contento. Ver Lucas 3:14, 1 Timoteo 6:8, Hebreos 13:5. La persona que tiene contentamiento experimenta la suficiencia de la provisión de Dios para sus necesidades y la suficiencia de la gracia de Dios para sus circunstancias. Él cree que Dios realmente suplirá todas sus necesidades materiales y que Él obrará en todas sus circunstancias para su bien. Por eso Pablo podía decir, «Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento». La persona piadosa ha encontrado lo que la persona codiciosa o envidiosa o inconforme siempre busca, pero nunca ha encontrado satisfacción y reposo para su alma. La idea del contentamiento en la Biblia por lo general está asociada a las posesiones o el dinero, pero hay otras áreas de la vida en las cuales necesitamos estar contentos. Después de las posesiones, probablemente la necesidad más común es aprender a estar contentos con nuestro lugar en la sociedad o en el cuerpo de Cristo. Otra área que requiere nuestra práctica del contentamiento es la providencia de Dios en circunstancias tan variadas como las limitaciones y aflicciones físicas, privaciones, vecinos antipáticos o condiciones de vida incómodas, pruebas e incluso persecuciones. Estas circunstancias a menudo hacen que el hombre natural murmure, se queje y cuestione la bondad de Dios en su vida. La primera tentación en la historia de la humanidad fue la tentación a estar descontentos. Dios había provisto para Adán y Eva mucho más allá de lo que ellos necesitaban. Génesis declara que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis 2:9. Dios prohibió solo un árbol a Adán y Eva, poniendo a prueba su obediencia a él. Y Satanás usó ese árbol en particular para tentar a Eva sembrando semillas de insatisfacción en su corazón. Él cuestionó la bondad de Dios hacia Eva, y eso exactamente es la falta de contentamiento, poner en duda la bondad de Dios. Satanás intentó usar la misma estrategia con Jesús en el desierto. Buscó hacer que Jesús estuviera insatisfecho por su falta de alimento, y que codiciara el poder y autoridad sobre los reinos del mundo. Si Isaías 14:13-15 es una referencia velada a Satanás, como muchos eruditos piensan, entonces podemos concluir que la propia caída de Satanás fue ocasionada por su falta de contentamiento, su renuencia a aceptar la posición que Dios le había asignado en la jerarquía de los seres angelicales. Nosotros debemos considerar estos incidentes con cuidado. La insatisfacción es uno de los pecados más satánicos de todos, y ceder a ella es rebelarse contra Dios, tal como lo hizo Satanás. Contentamiento con las posesiones. Estar contento con las posesiones es una de las exhortaciones expresadas con mayor vehemencia en la Escritura. Dios lo consideró tan importante como para incluir una prohibición de la codicia junto con las prohibiciones de los pecados más aborrecibles de asesinato, robo y adulterio. Ver Éxodo 20, 13-17. En el Sermón del Monte de Jesús, él insistió más en el principio de no pueden servir a Dios y a las riquezas que en cualquier otro tema. Más adelante, mientras hablaba acerca de una disputa por una herencia, él dijo, «Mirad,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Su advertencia doble, mirad, guardaos, nos alerta de lo extremadamente peligroso que es estar insatisfechos con nuestras posesiones. Pablo también nos hace una fuerte advertencia en su primera carta a Timoteo, cuando nos exhorta a estar contentos teniendo comida y ropa, porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Él advierte a Timoteo que huya de ese amor al dinero y de la falta de contentamiento con las posesiones. El escritor de Hebreos presenta su amonestación en términos alentadores cuando nos exhorta a mantener nuestras vidas libres del amor al dinero y a estar contentos con lo que tenemos, porque Dios mismo ha prometido nunca desampararnos ni abandonarnos. De manera que la Escritura nos advierte de los peligros de la insatisfacción y nos anima a seguir el contentamiento con base en la promesa de que Dios provee para nosotros. En su carta a los Romanos, Pablo nos dice que todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para enseñarnos. Ver 15:4. En consecuencia, los eventos históricos que registra el Antiguo Testamento no son simplemente anécdotas interesantes. Fueron escritos para que aprendamos de ellos. Con esta verdad en mente, necesitamos prestar mucha atención al resultado de la codicia en las vidas de Acán y Giezi, que se registra en Josué 7 y Segunda de Reyes 5. La codicia de Acán en la batalla de Jericó dio como resultado la derrota del ejército de Israel en Jai y su propia muerte tras ser apedreado. La codicia de Giezi, el criado de Eliseo, ocasionó la aflicción de la temida enfermedad de la lepra sobre Giezi y sus descendientes para siempre. En el Nuevo Testamento, la codicia fue la raíz de pecado que provocó el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira. Ver Hechos 5:1-11. Tal vez sea cierto que el juicio de Dios sobre la codicia y la falta de contentamiento no es tan severo o evidente en nuestros días como lo fue en los días de Acán, Giezi y Ananías y Zafira. Sin embargo, la actitud de Dios hacia la falta de contentamiento no ha cambiado, y el peligro espiritual que implica amar las cosas de este mundo es mucho más grave que el juicio de una temible enfermedad o una muerte prematura. Juan dice muy claramente que, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no es cristiano. Juan deja claro que ansiar posesiones es estar enamorado del mundo. En vista de las advertencias bíblicas tan fuertes contra la codicia y las fervientes exhortaciones de los escritores del Nuevo Testamento a que estemos contentos con lo que tenemos, debemos tomarnos en serio la necesidad de buscar sinceramente el contentamiento como un rasgo dominante de nuestro carácter. Este no es un lujo espiritual. Estar contentos con lo que tenemos es absolutamente vital para nuestra salud espiritual. Entonces, ¿cómo podemos buscar una actitud de contentamiento con lo que tenemos? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que podemos seguir? Igual que con cualquier otro rasgo del carácter, comienza por renovar tu mente memorizando y meditando en uno o dos pasajes de la Escritura que encuentres especialmente útiles en esta área. Tal vez quieras usar Lucas 12:15, Primera a Timoteo 6:6-8 o Hebreos 13:15, o tal vez otros pasajes de tu propio estudio personal. A medida que meditas en estos pasajes, pide a Dios que traiga a tu mente las áreas específicas de tu vida en las cuales estás insatisfecho con lo que tienes. Decide qué pasos concretos puedes y debes seguir para encargarte de esa área y comienza a seguir esos pasos. Sin embargo, ten presente que solo el Espíritu Santo puede producir un cambio de actitud duradero y fundamental en lo profundo de tu corazón, así que asegúrate de orar por contentamiento sincera y regularmente. Yo a menudo oro como lo hizo David en el Salmo 119, 36, 37. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. La oración y la meditación en las Escrituras son esenciales para desarrollar el contentamiento en cuanto a las posesiones. Yo he notado con frecuencia que los siguientes principios escriturales
son especialmente útiles en esta área. Nuestro enfoque debe estar en los verdaderos valores de la vida. En Marcos 8, Jesús enseña que la vida eterna es más valiosa que el mundo entero. David declara en el Salmo 19 que la palabra de Dios es más preciosa que el oro. Salomón nos dice que la sabiduría, el entendimiento y aplicación de los principios morales de Dios es más provechosa que la plata o el oro o las piedras preciosas. Ver Proverbios 3, 13, 15. Todas estas declaraciones reflejan los juicios de valor de Dios sobre lo que es verdaderamente importante en la vida. Nosotros tenemos que decidir si vamos a aceptarlos y adoptarlos como nuestros propios valores. En la medida en que lo hagamos, estaremos en el camino correcto para experimentar el contentamiento respecto a las posesiones. El servicio a Dios a través del servicio a la humanidad es la única motivación aceptable ante Dios para la diligencia y el trabajo duro en nuestro llamado vocacional. Debemos evitar la ambición egoísta, desear más dinero o mayor prestigio, y en lugar de eso, hacer que nuestra ambición sea agradar a Dios en todo nuestro trabajo. Por lo tanto, deberíamos ver nuestro trabajo o nuestro negocio no en términos de salarios más altos, comisiones más grandes o mayores ventas, sino en términos de cómo podemos agradar más a Dios. El éxito vocacional no debería medirse en términos de la cuenta bancaria o las posesiones materiales de uno, sino en términos del servicio a otros que es aceptable para Dios. Esa actitud, en vez de fomentar la indiferencia ante el trabajo, debería promover una mayor diligencia. Pablo les dijo a los colosenses que los esclavos eran más responsables ante Dios por su trabajo que ante sus amos terrenales. Este principio obviamente se aplica a las relaciones laborales en la actualidad. Todo lo que tenemos proviene de Dios como resultado de su gracia. Como reconoció sabiamente David, las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Al igual que en el desarrollo de la humildad, podemos aprender el contentamiento recordando que es Dios quien le da a cualquier persona la habilidad de producir riqueza. Ver Deuteronomio 8:18. De hecho, la humildad hacia Dios y el contentamiento respecto a las posesiones se alimentan mutuamente. Si yo acepto todo lo que tengo ahora como un regalo de la gracia de Dios, y estoy agradecido por ello, no estaré sintiendo secretamente que merezco más y anhelando mayores posesiones. Dios en su soberano beneplácito ha tenido a bien dar a algunas personas más riquezas y posesiones que a otras. En consecuencia, no debemos envidiarlas. Para explicar que toda recompensa es por gracia, Jesús contó la parábola de los obreros en la viña. Él describió la situación de algunos obreros que solo trabajaron durante la última hora del día y recibieron el mismo pago que los que trabajaron todo el día. Aquellos que habían trabajado todo el día tuvieron envidia del trato generoso otorgado a los obreros que llegaron más tarde, y comenzaron a quejarse. Pero el maestro de la viña los dejó en silencio con la declaración: ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Con esta parábola Jesús nos enseña que Dios, quien es dueño de todo, tiene el derecho de distribuir las posesiones materiales de este mundo como Él lo desee, y nosotros no debemos cuestionarlo ni envidiar a los recipientes de sus favores. Para aquellos a quienes Dios ha bendecido con riqueza o abundancia de posesiones, el privilegio conlleva responsabilidad. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Pablo dijo a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 1 Timoteo 6:17-18. Este principio aplica a la mayoría de las personas que leerán este libro, puesto que de hecho somos ricos en comparación con la gran mayoría de personas del mundo. Descubriremos que el contentamiento viene al compartir lo que tenemos con otros. Precisamente en el contexto de compartir con los que están en necesidad, Pablo declaró en 2 Corintios 9 que Dios es capaz de hacer que abunde en nosotros
toda gracia para que nos sintamos contentos o satisfechos en todo aspecto. Algunos tal vez sientan que deberíamos animarnos unos a otros a un estilo de vida simplificado o tan libre de las cargas de las posesiones materiales como sea posible. Este tema, sin embargo, puede fácilmente degenerar en legalismo si empezamos a juzgarnos unos a otros con estándares quizá arbitrarios de lo que es y lo que no es aceptable en términos de bienes materiales y posesiones. En cambio, debemos concentrarnos en estar contentos en todas nuestras circunstancias y en llevar vidas que sean agradables a Dios. El resultado de este tipo de enfoque será que nuestros estilos de vida serán acordes con lo que Dios quiere de nosotros. Contentamiento con la posición. Tras haber ganado hasta cierto punto la batalla del contentamiento respecto a las posesiones, muchos cristianos a menudo fallan en la batalla del contentamiento respecto a la posición en el cuerpo de Cristo. Igual que al antiguo Diótrefes, a nosotros nos encanta ser los primeros. Y si no somos los primeros, o por lo menos prominentes, envidiamos a aquellos en posiciones de prominencia, o adoptamos la actitud de «soy un don nadie, Dios no puede usarme». Para guardarnos de este tipo de pensamiento, Pablo escribió a los cristianos romanos: «Digo, pues, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno». Romanos 12:3. Pablo reconocía, y quería que los cristianos en Roma reconocieran, que Dios nos ha puesto a cada uno en el cuerpo de Cristo como le ha placido hacerlo. Nuestro deber no es decidir lo que queremos ser o hacer, sino descubrir con base en nuestras capacidades y dones lo que Dios quiere que hagamos y seamos. El contentamiento reside no en ser el primero, sino en ser fiel en el cumplimiento de la función a la cual Dios nos ha llamado en el cuerpo de Cristo. Lo que más me ha ayudado para aprender a estar contento con mi posición es aceptar el hecho de que todas las posiciones en la Iglesia son dadas por la gracia soberana de Dios. Pablo dijo que tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Romanos 12:6. No solo tenemos diferentes dones, sino también diferentes capacidades para el uso de esos dones. En la parábola de los talentos, un siervo recibió 5 talentos, otro 2 y un tercero solo 1. La responsabilidad era proporcional al número de talentos. El siervo al que se le habían confiado solo 2 talentos, quien los usó para ganar 2 más, recibió el mismo elogio y recompensa que el siervo al que se le habían confiado 5 talentos, quien los usó para ganar 5 más. Probablemente, el siervo al que se le confió solo 1 talento habría sido recompensado de forma similar si hubiera sido fiel usándolo para ganar al menos 1 más en vez de enterrarlo en la tierra. Ya sea que tengamos varios dones o uno solo, ya sea que nuestros dones nos pongan en una posición de prominencia o nos mantengan siempre detrás de cámaras, la verdad esencial es que esos dones nos han sido dados por gracia. Nosotros no los merecíamos, no los ganamos, nos fueron otorgados soberanamente. Yo no merezco estar donde estoy en el cuerpo de Cristo, y la persona prominente no merece estar donde está. Cada uno de nosotros está en su lugar por la gracia de Dios, y Dios es soberano en el otorgamiento de su gracia. De nuevo, Pablo deja esto muy claro en el capítulo 9 de Romanos cuando pregunta: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aunque Pablo no estaba haciendo esta pregunta en el contexto de los dones otorgados, el principio sigue siendo válido. Dios tiene el derecho de ponernos a cada uno de nosotros donde Él desee. No solo tiene el derecho, lo ejerce, como muestra 1 Corintios 12. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo es que el reconocimiento de la gracia de Dios que nos ubica a cada uno en el cuerpo de Cristo me ayuda a tener contentamiento? Primero, reconozco que estoy donde estoy no por azar, no por la aprobación o desaprobación de otras personas, sino por la decisión del absolutamente sabio y amoroso Padre Celestial. Y Él tiene pensamientos sobre mí,
pensamientos de paz, y no de mal, para darme el fin que espero. Ver Jeremías 29:11. Segundo, reconozco que no merezco estar donde estoy. Independientemente de lo escondida que pueda ser mi posición, me identifico con Pablo cuando dijo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Puede que yo no sea un misionero como lo fue Pablo, pero cualquiera que sea mi posición en el cuerpo, me fue dada por la gracia de Dios. Tercero, reconozco que cada parte del cuerpo es indispensable. Pablo dice que el cuerpo crece conforme cada parte hace su trabajo. Ver Efesios 4:16. Yo soy importante para Dios, y soy importante para el cuerpo. Esto es verdad de todos y cada uno de los cristianos en el mundo. A medida que reconozco y acepto estas verdades, no solo encuentro contentamiento, sino también emoción. Pablo nos dice en Efesios 2:10 que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que cada uno de nosotros las hagamos. Cuando aceptamos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y buscamos hacer esas buenas obras, encontramos la satisfacción y el contentamiento de una vida vivida de acuerdo con el propósito de Dios. Además de aceptar nuestra posición en el cuerpo de Cristo, también necesitamos aprender a estar contentos con nuestra posición en la sociedad, nuestro llamado vocacional. La vocación usualmente determina el estatus y también la riqueza, y debido a la preocupación del mundo por el estatus, a menudo nos sentimos tentados a estar insatisfechos con nuestra posición en la sociedad. Así como somos tentados a codiciar posesiones, también somos tentados a codiciar posición. Una vez más, aquí tenemos que regresar a la soberanía de Dios sobre toda la vida. Dios gobierna de forma definitiva en el ámbito natural, al igual que lo hace en el espiritual, aunque este aspecto de su soberanía quizá no siempre sea evidente para nosotros. Es Dios quien ha creado a algunos para que sean agricultores, algunos médicos, algunos constructores, algunos vendedores, algunos conductores de bus y algunos pilotos de avión. Si Dios no gobernara de este modo, incluso en la vida de los no creyentes, el mundo sería un lugar caótico para vivir. Tendríamos una sobreoferta de trabajadores en algunas vocaciones y un déficit crítico en otras. Los desequilibrios vocacionales que Dios permite que ocurran surgen de la avaricia del hombre que siempre está buscando empleos y profesiones con salarios más altos. Los principios del contentamiento con nuestra posición en el cuerpo de Cristo se aplicarán con la misma fuerza a nuestra posición vocacional si reconocemos que nuestro llamado vocacional nos ha sido encargado por Dios, tanto como nuestra responsabilidad espiritual. En un artículo excelente sobre la ética de trabajo de los puritanos, Leland Ryken escribió: Los puritanos declararon la santidad de todo trabajo honrado. Al hacerlo, ellos rechazaron la división de larga data entre sagrado y secular. Este rechazo de los puritanos a la dicotomía entre trabajo sagrado y secular tiene implicaciones trascendentales. Establece que todo trabajo honrado tiene un valor intrínseco e integra toda vocación con la vida espiritual del cristiano. Esto hace que todo trabajo sea relevante al verlo como una arena para glorificar y obedecer a Dios, y para expresar el amor, a través del servicio, al prójimo. No solo algunos trabajos son más prestigiosos que otros, algunos son más desafiantes y emocionantes que otros. ¿Qué debemos hacer si Dios nos da una responsabilidad vocacional que parece aburrida y poco gratificante? Esto nos lleva directamente de regreso a los principios del contentamiento en el cuerpo de Cristo. Estoy donde estoy por la determinación soberana pero amorosa de Dios. Yo ni siquiera merezco estar aquí, y mi trabajo, sin importar cuán aburrido, es necesario para el continuo funcionamiento de la sociedad. Si lo miro a Él, Dios me dará la gracia, en el sentido de la capacitación divina, para ser fiel y estar contento en una situación aburrida y poco gratificante.
Esto significa que el contentamiento es incompatible con la ambición, que nunca deberíamos aspirar a trabajos de mayor responsabilidad o mayores retos. Para nada. El consejo de Pablo a los esclavos cristianos en Corinto proporciona un principio para nosotros hoy. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Primera a Corintios 7:21. Cualquiera que sea tu situación, permanece contento. No dejes que te perturbe. Pero si tienes una oportunidad para mejorar tu posición, hazlo. A menos que, por supuesto, hacerlo implique violar la voluntad de Dios en algún otro aspecto. Todo cristiano debe buscar la excelencia en la ejecución y servicio en cualquier llamado vocacional en que se encuentre, pero debe hacerlo para agradar a Cristo y glorificarlo a Él, no por razón de ambición personal. En muchas ocasiones, ese servicio fiel resultará en ascensos, pues incluso el mundo incrédulo respeta y recompensa la excelencia. Pero el servicio fiel no es garantía de una mejor posición. Dios es soberano sobre nuestra posición en la sociedad, y nos pone y nos mantiene donde Él quiere que estemos. Como dice la Escritura muy elocuentemente, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece. Salmo 75, 6, 7. El secreto de Pablo para el contentamiento. Un cristiano puede estar ganando la batalla por el contentamiento en relación con las posesiones y la posición, y aún así, perder la lucha por el contentamiento en cuanto a la providencia de Dios para su vida. Vivimos en un mundo bajo maldición por el pecado, donde incluso la creación ha sido sometida a vanidad. Ver Romanos 8:20. Los cristianos no somos inmunes a las circunstancias de la vida que pueden ser frustrantes, irritantes e incluso abrumadoras. Pero como cristianos creemos que todas las circunstancias nos llegan no por azar, sino a través de la voluntad a menudo insondable de nuestro Padre Celestial absolutamente sabio, poderoso y amoroso. Debido a eso decimos que nuestras circunstancias están bajo la providencia de Dios. Y con providencia nos referimos básicamente al cuidado y control de Dios sobre todo el universo. La enseñanza bíblica de ese cuidado y control es afirmada una y otra vez en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 33, 10, 11 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Pero la providencia de Dios no siempre parece favorable para sus hijos. Quedamos perplejos tratando de entender muchos eventos y circunstancias que parecen arrojar dudas sobre su sabiduría y amor. Como Dios mismo dijo por medio de Isaías: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Otras circunstancias, aunque quizá no severas o trágicas, pueden ser desconcertantes o frustrantes. Experimentamos distintas limitaciones físicas, enfermedades crónicas y lesiones persistentes. Somos colocados junto a un compañero de habitación desconsiderado o nos encontramos junto a vecinos irritantes. Vivimos en una ciudad que es demasiado grande y congestionada, o en una comunidad remota que es muy apagada y aburrida. El clima es muy seco o muy húmedo. Hay miles de circunstancias como estas que pueden hacernos sentir ansiosos e insatisfechos. Para empeorar las cosas, nuestros prójimos no creyentes a menudo parecen no tener problemas. Junto con el antiguo Asaf, los miramos y decimos: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Salmo 73, 12, 13. Con situaciones de este tipo a nuestro alrededor, ¿cómo podemos aprender, al igual que Pablo, a estar contentos en cualquier situación? En Filipenses 4, 11, 12, dijo: He aprendido el secreto para estar contento, dijo Pablo,
cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo aprendió esto Pablo? La Biblia no lo dice, pero tal vez 2 Corintios 12 nos da la respuesta. Ese capítulo registra la experiencia de Pablo cuando fue llevado al cielo y escuchó cosas inexpresables que no es permitido al hombre contar. Para guardar a Pablo de volverse presuntuoso por esas revelaciones incomparables, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para atormentarlo. 3 veces le pidió Pablo al Señor que le quitara el aguijón, pero Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Como observamos anteriormente, la palabra griega traducida aquí, bástate, es la misma palabra que en otras partes se traduce como estar contento. Este tiene que ser el secreto que aprendió Pablo. La gracia de Dios es suficiente, independientemente de las circunstancias. Y puesto que la gracia de Dios es suficiente, nosotros podemos estar contentos. Pero para experimentar el contentamiento, nosotros debemos, al igual que Pablo, aceptar que la gracia de Dios en efecto es suficiente. Con aceptar me refiero no solo al asentimiento de una verdad teológica, sino a una fe auténtica en su gracia frente a las circunstancias difíciles. Desde que yo era niño, he sufrido de una deficiencia visual que a menudo es frustrante, y una pérdida total de la audición de un oído que a menudo es vergonzosa, como cuando las personas me hablan y no las escucho, y entonces parece que las estuviera ignorando. Pero esos no son mis únicos problemas físicos. Un día me paré frente al espejo en mi habitación y enumeré 7 cosas de mi cuerpo que estaban mal, cosas por las que me había preocupado y quejado con frecuencia. Ese día dije: «Señor, yo acepto el hecho de que tú me hiciste como soy y que tu gracia es suficiente para todas estas limitaciones. No puedo decir que no me haya preocupado por esos problemas desde entonces, pero ahora puedo decir que sé cómo estar contento con ellos, aceptando que la gracia de Dios es suficiente». Aunque yo no siempre tengo en cuenta este maravilloso hecho, es verdad, y siempre está disponible. La decisión de aceptarlo y experimentar el contentamiento es mía, y la decisión es tuya en tus circunstancias particulares. En todas las áreas en las cuales somos llamados a estar contentos, ya sean las posesiones, la posición o la providencia de Dios, la gracia de Dios es la solución final para nuestra falta de contentamiento. La palabra gracia, como se usa en el Nuevo Testamento, expresa 2 pensamientos complementarios: el favor inmerecido de Dios hacia nosotros a través de Cristo y la ayuda divina que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Para estar contentos, necesitamos entender y apreciar estos 2 significados. Primero, tenemos que aprender a vivir teniendo en cuenta que cualquier situación en la que estemos es mucho mejor de lo que merecemos. De hecho, nosotros merecemos el juicio eterno de Dios. Alguien ha dicho: «Cualquier cosa de este lado del infierno es pura gracia». Esta afirmación es verdad, y tenemos que aceptarla y ajustar nuestra actitud de manera acorde. Segundo, tenemos que aprender que independientemente de lo difíciles y frustrantes que puedan ser nuestras circunstancias, el auxilio divino de Dios, a través del Espíritu Santo, está disponible para ayudarnos a responder de una manera piadosa y estar contentos. Cuando Pablo dijo: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13, se refería a la capacitación divina de Dios. Él pudo haber dicho: «Todo lo puedo por su gracia», y habría dicho lo mismo. Este es el secreto del contentamiento: aprender a aceptar que vivimos a diario por el favor inmerecido de Dios, dado a través de Cristo, y que podemos responder a cualquier situación por su capacitación divina a través del Espíritu Santo.